Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión haremos un video relacionado a la estática, con el tema en particular de equilibrio. Como siempre en esas presentaciones, primero desarrollaremos una explicación teórica y para que esto quede claro y se entienda muy bien, haremos no uno ni dos, tres ejemplos para que reforcemos todo este conocimiento que estamos adquiriendo. Como primer punto en la explicación teórica, ¿cuándo se obtiene el equilibrio? El equilibrio se obtiene cuando las fuerzas que se ejercen en un cuerpo rígido son todas igual a cero. Por ejemplo, tú ahorita mismo puedes estar sentado en una silla y si esa silla no se mueve, significa que está en equilibrio estático. El peso de la silla, más tu peso, más las reacciones que existen en las patas de la silla, generan un equilibrio. Y debemos de recordar que todo este equilibrio genera ecuaciones. Pero antes de ir a las ecuaciones, debemos repasar conceptos que son importantes para poder realizar este tipo de ejercicios. Uno de los conceptos primordiales y fundamentales para resolver el tema de equilibrio se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es aquel diagrama o esquema que contiene todas las fuerzas, ya sea de peso, peso propio y reacciones de los elementos que lo sostienen. Más adelante explicaremos mejor cómo desarrollar, cómo armar, cómo dibujar un diagrama de cuerpo libre. En este caso, para este video, se considera solamente un tema bidimensional. ¿Por qué? Porque es el más sencillo de explicar. Ahora, en un tema bidimensional existen tres condiciones importantes, las cuales es que la suma de fuerzas en X sea igual a 0, que la suma de fuerzas en Y también sea igual a 0 y que la suma de momentos en cualquier punto de nuestro diagrama de cuerpo libre también sea igual a 0. ¿Adivinaste? Una de las cosas importantes para construir el diagrama de cuerpo libre es tener en cuenta los tipos de soporte, los cuales te dejo una descripción del video, un link para que puedas descargar una tabla y que veas cómo son los tipos de reacción que genera cada tipo de soporte. Sin más preámbulo, pasemos al primer ejemplo. Ejemplo 1 de equilibrio. Como podemos observar, tenemos una grúa que tiene un peso de 1000 kilogramos, la cual sostiene una carga de 2400 kilogramos, equivalente. Ahora, dicha grúa está soportada por un perno en el punto A y un balancín en el punto B. Aquí debemos de tener cuidado porque el perno y el balancín tienen diferentes reacciones. Espero que en este momento ya hayas tenido la curiosidad de revisar esa tabla para que puedas ver cuáles son las reacciones de estos diferentes soportes. Ahora, ¿qué más nos comenta este problema? El centro de gravedad se encuentra en el punto G. En el punto G ubicaremos lo relacionado a la masa que tiene esta grúa. ¿Y qué nos pide encontrar? Nos pide encontrar las componentes de las reacciones del punto A y del punto B. Hasta este punto tenemos solamente planteado el problema. ¿Cuál es el primer paso para resolver este tipo de ejercicios? Adivinaste, es el diagrama de cuerpo libre. Pero ¿cómo voy a construir mi diagrama de cuerpo libre si aún no sé qué tipo de reacciones tiene el perno y el balancín? No te preocupes, aquí lo vamos a desarrollar en la siguiente lámina. Una cosa que tienes que tener a consideración es que debes de conocer las distancias que existen entre los diferentes puntos. Distancia entre A y B, distancia entre B y G y distancia entre G y C. A este punto lo vamos a llamar punto C. Ahora, sin más preámbulo, pasemos al diagrama de cuerpo libre. En esta diapositiva se observa el diagrama de cuerpo libre, el cual en el punto C tenemos el equivalente al peso que genera la carga de 2400 kilogramos. Al multiplicarla por 9.81 obtenemos un peso total de 23.544 newtons. De igual forma, el peso de la grúa se representa en el punto G, el cual es el centroide, el cual se obtiene al multiplicar la masa de 1000 kilogramos por 9.81, dando un resultado de 9800 newtons.
Ahora, el punto importante en este diagrama de cuerpo libre era establecer las reacciones tanto del perno como del balancín. Como podemos observar, en el perno se obtienen dos componentes. Se obtiene una componente X y una componente en Y. Mientras tanto en el balancín solamente se obtiene una componente en X. Te preguntarás hasta ahora cómo vamos a resolver estas tres incógnitas, Bx, Ax y Ay. La solución se encuentra en láminas pasadas, las cuales indican que todas las fuerzas en X deben ser igual a 0, todas las fuerzas en Y también deben ser igual a 0 y que la suma de momentos en cualquier punto debe ser igual a 0. Esto para obtener la sentencia de equilibrio, la cual indica que todas las fuerzas deben ser igual a 0. Regresando a nuestro diagrama de cuerpo libre, realizaremos, ya que conocemos todas las distancias entre los puntos, distancia entre A y B, distancia entre B y G y distancia entre G y C. Esto es suficiente teniendo todas las fuerzas establecidas para poder empezar a plantear ecuaciones. Ahora, nuestra primera ecuación proviene de la suma de momentos en el punto A. Este es el punto A. Entonces, realizaremos la suma de momentos en este punto para obtener el valor de Bx. La ventaja de realizar la suma de momentos en este punto es que inhabilita por ahora la componente X y la componente Y, generando como única incógnita la componente Bx. Ahora, ¿qué debemos hacer para plantear la suma de momentos en el punto A? Debemos de multiplicar la fuerza por la distancia que tiene. En este caso sería Bx por 1.5. En este caso sería la componente Gy por 2 metros. Y en A respecto a C sería la fuerza Cy respecto a la distancia, que son 6 metros. Entonces, al realizar la suma de momentos en el punto A, se obtiene una ecuación con incógnita. En este caso, resolvemos para la componente Bx. Para la componente Bx. Aquí tenemos la ecuación, 1.5 metros por Bx menos 2 metros por 9.810 newtons menos 6 metros por 23.544 newtons. Todo esto es igual a 0. Despejamos para la componente Bx y al reducir obtenemos la fuerza en Bx, la cual es igual a 107.256 newtons. Hasta ahora solo hemos resuelto una componente, la componente Bx. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para resolver y encontrar la componente Ax? Tú lo has dicho bien. Debemos hacer una suma de fuerzas horizontales en X. Al realizar y al considerar esta ecuación, realizamos la suma de fuerzas horizontales en el diagrama de cuerpo libre y obtenemos la siguiente ecuación. Ax más Bx es igual a 0. Despejamos para Ax, que es la incógnita desconocida, y como Bx ya la conocíamos, que fue la que obtuvimos de la suma de momentos en A, entonces sustituimos dicho valor en Bx y la componente Ax es idéntica en magnitud, pero contraria en sentido. En este caso primero la dejaremos con el signo negativo y después realizaremos un diagrama equivalente final para poder establecer cuál es la dirección correcta de este tipo de reacciones. Ahora, ya tenemos la componente Bx, ya tenemos la componente Ax. ¿Cuál es la única que nos falta? La componente Ay. ¿Y cómo vamos a obtener la componente Ay? Bien dicho, de la suma de fuerzas verticales o en Y. Como se puede observar, existen tres fuerzas verticales, AY, GY y CY. Entonces, al realizar la sumatoria igual a 0, obtenemos lo siguiente. Suma de fuerzas verticales. Como todas están en sentido hacia abajo, todas deben de tener el mismo signo. En este caso tenemos menos AY, menos 9.800, menos 23.544 newtons, es igual a 0. Despejamos para AY y obtenemos
que sumando los términos tenemos que AY es igual a menos 33.354. Otro componente, otro término que salió negativo. ¿Qué debemos realizar para poder establecer y visualizar cuál es el orden correcto de nuestras fuerzas? Lo correcto es realizar otro diagrama de cuerpo libre indicando cómo debe ser la dirección de las fuerzas que produce el equilibrio. En esta diapositiva podemos ver el diagrama de cuerpo libre resultante. Podemos ver en el punto C el peso relacionado o establecido por la carga de la grúa. Tenemos aquí el peso relacionado a la grúa propia. Tenemos la reacción en Bx, que al haber salido positiva significa que estábamos bien en nuestra suposición inicial de que era para ese lado. Aquí debemos de tener en cuenta que la componente AX y AY fueron negativas numéricamente. Significa que está bien la magnitud, simplemente lo que cambia era el sentido. Y a diferencia del diagrama de cuerpo libre original, en realidad estas fuerzas eran hacia el otro lado.